Bienvenidos a Criptoaprendizaje, el canal de YouTube donde aprenden sobre blockchain, sobre criptomonedas y sobre algo más. El día de hoy, como saben, es un video especial, es un video distinto a los dos anteriores de esta semana. Así que si quieres saber de qué se trata el video de hoy, quédate porque comenzamos. El video del día de hoy tiene que ver con un libro que ya les he traído en videos anteriores, que es el libro de 500 frases célebres escogidas. Y la frase que veremos el día de hoy es: el peor de todos los males es creer que los males no tienen remedio. Y la dijo Francisco Cabarrús. Si nos detenemos a pensar un poco sobre esta frase, que dice que el peor de todos los males es creer que los males no tienen remedio, digamos que a uno se le pueden venir a la mente varias situaciones o varias cosas, ¿no? Por ejemplo, pensar, no sé, en que efectivamente todo tiene solución, o lo que suelen decir que lo único que no tiene solución en la vida es la muerte, entre muchas otras cosas. Y me parece que está muy bien. Sin embargo, hoy quiero darle un poco la vuelta a la frase y también ver el otro lado de la moneda. Es decir, efectivamente, si bien todos los problemas tienen solución, también está bien sentirse, digamos, o no sentirse siempre bien, o no sentirse siempre optimista o positivo. ¿A qué voy con esto? Es decir, por un lado está el tema de la solución de los problemas, y ello me hace recordar una anécdota o una historia que recuerdo de cuando era pequeño. Y es que cuando tenía más o menos unos 13 años, algún día yo vi a mi mamá que estaba muy estresada y le pregunté por qué estaba tan estresada, y me comentó que tenía algunas situaciones que le incomodaban. Sin embargo, yo le dije: mamá, no te preocupes, o sea, si la situación, si el problema tiene solución, no te preocupes, porque la tiene, es decir, tiene solución. Y si el problema no tiene solución, no te preocupes, porque no tiene solución. Es decir, mi lógica o mi pensamiento en ese momento era como: ok, no hay nada de qué preocuparse porque hay que dejar que todo fluya, y simplemente pues si tiene solución es cuestión de encontrarla y ejecutarla, y si no tiene solución no tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Es algo que sigo pensando a día de hoy y pienso que todo efectivamente tiene solución. Sin embargo, como decía, hoy quiero darle un poco la vuelta a las cosas y abordar el otro lado, y es que a veces hay días en los que no nos sentimos motivados, hay días en los que no nos sentimos llenos de energía o rebosantes, y no quiere decir que esté mal. Es decir, hay que tener en cuenta que todas las emociones humanas están muy bien en su debido momento y en su debida intensidad, por llamarlo de alguna manera. Entonces, una cosa es sentir tristeza y otra, distinta, tal vez es permitir que la tristeza se convierta en depresión. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, el equilibrio necesario dentro de las emociones. Pero si volvemos al principio, digamos, finalmente sentir tristeza o sentir dolor o sentirnos agotados y exhaustos de vez en cuando no está del todo mal, porque eso quiere decir que simplemente hemos traído una carga física o emocional durante algún tiempo y que es necesario descansar. Es decir, nadie nos está diciendo que la vida sea una carrera o que sea una competencia o que haya que ir desde la salida hasta la meta sin parar y sin descansar. Efectivamente, todos queremos sentirnos productivos, todos queremos sentir que estamos dando lo mejor de nosotros mismos y que estamos avanzando de la mejor manera posible. Pero por supuesto es necesario a veces hacer un descanso y hacer una pausa. Tal vez necesitamos simplemente desahogarnos, que alguien nos aconseje o simplemente que alguien nos escuche sin necesidad de que diga nada. A veces simplemente necesitamos estar solos y aislarnos un poco, que también está bien. Insisto, siempre digamos, en su debido momento y en su debida forma, guardando un equilibrio necesario. La invitación del día de hoy es a que, si ustedes por algún motivo se sienten o no se sienten del todo bien, si no se sienten con la energía arriba, si tal vez han tenido un día pesado, un día largo, los invito a que acepten ese tipo de emociones y ese tipo de pensamientos de la mejor manera posible, y que piensen y reflexionen sobre ello en el sentido de ver o intentar analizar y descubrir qué es lo que nos quiere enseñar ese tipo de emoción. Es decir, si me siento triste, si me siento agobiado, si me siento frustrado, es por y para algo.
Entonces hay que analizar y desmenuzar ese tipo de sensaciones, ese tipo de emociones y decir, bueno, hoy fue un día en el que no me sentí tal vez cargado y lleno de energía, sin embargo, esto es lo que puedo aprender, o sin embargo, fue por esto y seguramente mañana será un día distinto en el que procuraré que las cosas sean de una mejor manera. Entonces está bien aceptar de la mejor manera todos los tipos de pensamientos y sentimientos que tengamos, así como las emociones, y procurar sacarles el máximo provecho. Igualmente, en el día de hoy les hago otra invitación, y es que si por algún motivo tú que estás viendo este video te sientes exhausto, te sientes cansado, sientes que necesitas más energía, por favor puedes dejarlo en los comentarios y así podemos entre todos ayudarnos y transmitirnos un poquito de buena energía. Recuerden que estamos creando una comunidad por y para ustedes, es decir, efectivamente es una comunidad con base en los videos de criptomonedas, en los videos de blockchain, en los videos sobre economía y sobre inteligencia financiera. Sin embargo, así como estos videos que intentan ser un poco distintos y sacarnos un poco de la rutina, también me gustaría que aprovechar, digamos, el espacio que YouTube nos da en la caja de comentarios para poder apoyarnos entre todos. Nunca está de más una palabra o una frase de aliento y por supuesto siempre viene bien. Así es que si tú que estás viendo este video quieres transmitirme buena energía a mí, te invito a dejarlo en los comentarios. Igual si por algún motivo te sientes mal o te sientes triste o tal vez no fue tu día o conoces a alguien que tal vez no tuvo un día muy agradable, te invito a que le compartas este video y a que entre todos dejemos comentarios de buena energía, de buena vibra y que podamos compartirnos y transmitirnos un poquito de buena energía entre todos. Por supuesto, la idea de este video es desconectarnos un poco de la rutina de la semana, pero además de eso, ayudar a que nuestra comunidad crezca, y qué mejor forma de hacerlo que hacer que tengamos una comunidad sana, empezando por unas buenas bases emocionales. Así es que nada, te agradezco haberte quedado hasta esta parte del video. Si aún no lo has hecho, suscríbete, comparte, dale like y por supuesto déjame buena vibra en los comentarios. Espero que tengas un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo video. Chao.